Artículo tercero, reforma del 2019. Reformado el primer párrafo en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo del 2019. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. La educación superior lo será en términos de la fracción 10 del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Cabe mencionar aquí que hay en las reformas, en los últimos cambios que se hicieron en esta reforma del 2019, hay algunos párrafos que han sido adicionados, quiere decir, no existían y los agregaron. Hay otros que han sido reformados, quiere decir que tienen cambios. Y hay otros que han sido derogados. En este caso son 3 los que han sido derogados. A continuación está este siguiente párrafo que es adicionado, que dice así: corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por este, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Y aquí tenemos el primer párrafo derogado. Es donde se incluye la calidad educativa. Dice: el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura y la idoneidad de los maestros y directivos garanticen el máximo logro de aprendizajes. Este estaba en la última reforma del 2013 y ahí recordamos la palabra idoneidad, ¿verdad? Cuando venía lo del carácter punitivo de la evaluación, ese pues fue derogado. Quiere decir que ya no existe pues esa palabra del carácter punitivo de la evaluación. El siguiente párrafo está reformado y quedó así: la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. Promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues se agregó: el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños y adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. Otro párrafo adicionado: las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y por tanto se reconoce su contribución a la transformación social. Si se fijan, es la primera vez que viene el concepto de agentes de transformación social. Tendrán derecho de acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización, retroalimentando por evaluaciones diagnósticas para cumplir los objetivos y propósitos del sistema educativo nacional. De aquí es donde se va a desprender lo que es el Sistema Nacional de Mejora Continua, que ya no va a ser la ley del servicio profesional docente. Tenemos otro párrafo adicionado, dice: la ley establecerá las disposiciones del sistema para la carrera de las maestras y los maestros en sus funciones docentes, directiva o de supervisión. Corresponderá a la Federación su rectoría y en coordinación con las entidades federativas su implementación conforme a los criterios de
la educación previstos en este artículo. Otro párrafo adicionado. La admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerce la función docente, directiva o de supervisión se realizará a través de procesos de selección a los que concurren los aspirantes en igualdad de condiciones y establecidos en la ley prevista en el párrafo anterior, los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos. Los nombramientos derivados de estos procesos solo se otorgarán en términos de dicha ley. Lo dispuesto en este párrafo en ningún caso afectará la permanencia de las maestras y los maestros en el servicio. A las instituciones a las que se refiere la fracción 7 de este artículo no les serán aplicables estas disposiciones. Otro párrafo adicionado, el Estado fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente de manera especial a las escuelas normales en los términos que disponga la ley. Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje. El Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación. Tenemos otro párrafo adicionado. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción 2 de este artículo, el Ejecutivo Federal determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio de la educación básica y normal en toda la República. Para tal efecto, considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de diversos actores sociales involucrados en la educación, así como el contenido de los proyectos y programas educativos que contemplen las realidades y contextos regionales. Este párrafo es en relación a los planes y programas de estudio. Tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades, la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, muy importante, entre otras. Este siguiente párrafo no es reformado. Como les dije, es que tuvo algún cambio, ¿no? Garantizada por el artículo 24, la libertad de creencias, dicha educación será laica y por tanto se mantendrá por completo ajena de cualquier doctrina religiosa. Otro párrafo reformado. El criterio que orientará esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia, sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además, inciso A, será democrático, considerando la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Inciso B, será nacional en cuanto sin hostilidades ni exclusivismos atenderá a la comprensión de nuestros problemas, el aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura. Inciso C, contribuirá a la mejor convivencia humana a fin de fortalecer el aprecio y el respeto por la naturaleza, la diversidad, la dignidad de la persona, la integridad de las familias, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos,
de todos, evitando los privilegios de raza, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. Tenemos otro párrafo derogado. Si mal no recuerdo, es donde se incluye la palabra calidad. Es la fracción 2, creo, del inciso D, donde dice será de calidad con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los estudiantes. Aquí, pues ya vemos que la palabra calidad ya no existe. Se abandona la idea de que la calidad educativa de los estudiantes sea tener buenos resultados y ahora vamos por la excelencia. El siguiente párrafo es adicionado. Inciso E, será equitativo, para lo cual el Estado implementará medidas que favorezcan el ejercicio pleno de los derechos a la educación de las personas y combatan las desigualdades socioeconómicas y regionales de género en el acceso, tránsito y permanencia de los servicios educativos. En las escuelas de educación básica de alta marginación se impulsarán acciones que mejoren las condiciones de vida de los educandos, con énfasis en el carácter alimentario. Asimismo, se respaldará a estudiantes en vulnerabilidad social mediante el establecimiento de políticas incluyentes y transversales. Aquí incluye todo lo relacionado a las becas, que como vemos ahorita hay pues la posibilidad de que los muchachos de educación preparatoria, primaria, obtengan becas. En educación para personas adultas se aplicarán estrategias que aseguren su derecho a ingresar a las instituciones educativas en sus distintos tipos y modalidades. En los pueblos y comunidades indígenas se impartirá educación plurilingüe e intercultural basada en el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico y cultural. Tenemos otro párrafo adicionado, es el inciso F. Será inclusivo al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos. Con base en el principio de accesibilidad, se realizarán ajustes razonables y se implementarán medidas específicas con el objetivo de eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. Será intercultural al promover la convivencia armónica entre personas y comunidades para el respeto y el reconocimiento de sus diferencias y derechos en un marco de inclusión social. Será integral, educará para la vida con el objeto de desarrollar en las personas capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas que les permitan alcanzar su bienestar. Tenemos otro párrafo también adicionado, será de excelencia. Aquí viene el concepto excelencia, entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos para el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad. Y tenemos el otro párrafo que fue pues derogado, que se refiere pues a la incorporación de los servicios de evaluación en el ingreso, de la promoción, reconocimiento y permanencia. Entonces todo quedó pues derogado, ¿no? Lo que es, sobre todo la permanencia, que si reprobabas a la tercera vez, pues quedabas fuera del sistema y te quedabas sin nombramiento. El siguiente pues es un párrafo reformado, los siguientes dos, el 4 y el 5, dice toda la educación que el Estado impartirá será gratuita y toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia, la innovación y la tecnología. El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella.
para lo cual deberá proveer recursos y estímulos suficientes conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que establezcan las leyes en la materia. Además, alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. Tenemos otro párrafo reformado, es el párrafo 6, que dice: los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades en los términos que establezca la ley. El Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares en el caso de la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y normal. Los particulares deberán impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establece el párrafo 4 y la fracción 2, así como cumplir los planes y programas a que se refieren los párrafos 11º y 12º. Y obtener previamente en cada caso la autorización expresa del poder público con los términos que establezca la ley. Todo esto de las escuelas particulares, cómo obtener la validez oficial, se explica mucho mejor en lo que es la Ley General de Educación. Ahí tiene todas las especificaciones para poder tener el reconocimiento de validez oficial. En cuanto a las universidades, tenemos este párrafo reformado. Dice: las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas. Realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra, investigación y de libre examen y discusión de las ideas. Determinarán sus planes y programas, fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto el personal académico como el administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo, conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere. Otro párrafo reformado es el 8. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan. Para contribuir al cumplimiento de los objetivos de este artículo, se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que será coordinado por un organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonios propios, no sectorizado, al que le corresponderá, inciso A, realizar estudios, investigaciones, especializadas y evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales del sistema educativo nacional. Inciso B, determinar los indicadores de resultados de la mejora continua de la educación. Inciso C, establecer los criterios que deben cumplir las instancias evaluadoras para los procesos valorativos cualitativos, continuos y formativos de la mejora continua de la educación. Inciso D, emitir lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio, el desempeño escolar, los resultados del aprendizaje, así como de la mejora de las escuelas, organización y profesionalización de la gestión escolar. Inciso E, proponer mecanismos de coordinación entre las autoridades educativas federales y de las entidades federativas para la atención de las necesidades de las personas en la materia. F, sugerir
elementos que contribuyan a la mejora de los objetivos de la educación inicial, de los planes y programas de estudio de educación básica y media superior, así como para la educación inclusiva y de adultos. Inciso G, generar y difundir información que contribuya a la mejora continua del sistema educativo nacional. La ley establecerá las reglas para la organización y funcionamiento del organismo para la mejora continua de la educación, el cual regirá sus actividades con apego a los principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión. Definirá también los mecanismos y acciones necesarios que le permitan una eficaz colaboración y coordinación con las autoridades educativas federales y locales para el cumplimiento de sus respectivas funciones. El órgano contará con una junta directiva, un consejo técnico de educación y un consejo ciudadano. Esa junta directiva será la responsable de la conducción, planeación, programación, organización y coordinación de los trabajos del organismo al que se refiere este artículo. Se integrará por 5 personas que durarán en su encargo 7 años en forma escalonada y serán nombradas por la Cámara de Senadores con el voto de las 2/3 partes de sus integrantes. El presidente de la Junta Directiva será nombrada por sus integrantes y presidirá el Consejo Técnico de Educación. Este Consejo Técnico de Educación asesorará a la Junta Directiva en los términos que determine la ley. Estará integrado por 7 personas que durarán en el encargo 5 años en forma escalonada. Serán nombradas por la Cámara de Senadores con el voto de las 2/3 partes de sus integrantes. En su composición se procurará la diversidad y representación de los tipos y modalidades educativos, así como la paridad de género, muy importante. En caso de falta absoluta de alguno de sus miembros, la persona sustituta será nombrada para concluir el periodo respectivo. Las personas que integren la Junta Directiva y el Consejo Técnico de Educación deberán ser especialistas en investigación, política educativa, temas pedagógicos o tener experiencia docente en cualquier tipo o modalidad educativa. Además, acreditar el grado académico de su especialidad y experiencia. No haber sido dirigente de algún partido político o candidato a ocupar un cargo de elección popular en los 4 años anteriores a la designación y cumplir con los requisitos que establezca la ley. Solo podrán ser removidos por causa grave en los términos del título 4 de esta Constitución. El organismo que se refiere a esta fracción contará con un Consejo Ciudadano honorífico integrado por representantes de los sectores involucrados en materia educativa. La ley determinará las atribuciones, organización y funcionamiento de dicho consejo y número 10, adicionado este párrafo también, nos dice que la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federal y local establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad en términos que la ley señale. Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con requisitos dispuestos por las instituciones públicas. Bueno, pues esta ha sido toda la reforma que ha tenido el artículo 3º en el 2019. Y pues vemos que esta reforma de cierta manera ha generado pues un clima de estabilidad y confianza de parte de todo el magisterio, porque pues despierta la esperanza de que tengamos mejores condiciones y que sobre todo no estemos todos estresados con la evaluación, que si no pasábamos a la tercera, pues ya nos iban a separar del trabajo. Entonces, los artículos y párrafos que han sido abrogados, pues sí nos benefició. Ahora esperemos a ver cómo nos va en estos procesos de evaluación. Espero que te haya gustado el video y pues nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho, bye bye.